Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Ciencias Biología. Estamos muy contentos de que continúen con nosotros en este trimestre. Yo soy la maestra Graciela Sánchez Venancio. Y yo, el profesor Enrique Acevedo Herrera. Les recordamos que estamos estudiando la última sesión de reforzamiento y en esta ocasión nos encontramos en compañía de Leslie Mendívil. En este día continuaremos trabajando el aprendizaje esperado. Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. Y nos centraremos en el propósito de caracterizar las fases de un proyecto: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. En esta sesión llamada Como Científicos. ¿Listas? ¿Listos? ¡Comencemos! Pero antes, recuerden que estamos en el segundo trimestre, así que no olviden hacer la división de su cuaderno para que sus apuntes estén organizados. Además, les sugerimos tener a la mano sus útiles escolares como cuaderno, bolígrafos, libro de texto y colores. Y recuerden que en la sección del abecedario biológico incorporaremos la nueva palabra que ampliará esta colección de términos científicos que estamos construyendo. Estén pendientes. ¡Empecemos! Durante las sesiones que se han desarrollado en Ciencias Biología, ustedes observaron que la investigación es la parte prioritaria para construir el conocimiento científico. Y aunque a veces se desarrollan grandes investigaciones para resolver problemas y retos que aquejan a la humanidad, también podemos realizar investigaciones científicas escolares para encontrar respuestas a situaciones personales o sociales. Pero, al igual que en una investigación científica a gran escala, cada vez que nosotros queremos resolver dudas cotidianas como ¿qué tan efectivo es el gel antibacterial? ¿O qué sucedería si en nuestra comunidad nadie utilizara cubrebocas? Lo hacemos con una metodología que nos permite acercarnos a la respuesta o a la resolución de nuestro problema. En estos casos, trabajar con un proyecto de investigación es una buena opción. Sin embargo, debemos decirle que no todos los proyectos son iguales. Estos van encaminados a un propósito específico y conocerlos nos permitirá reconocer sus requerimientos y aplicaciones. Realizar un proyecto permite resolver dudas asociadas a temas científicos, tecnológicos o sociales. Por lo que pueden elegir entre 3 tipos posibles de proyectos: científico, tecnológico o ciudadano. Investiguen en qué consiste cada uno y elijan el que más les parezca conveniente e interesante. Para llevar a cabo cualquiera de los 3 tipos de proyectos, se sugiere desarrollar 4 fases. En esta sesión retomaremos la propuesta de Aurora Lacueva para explicarle a Leslie y a ustedes las fases de un proyecto. No se preocupen si hablamos de fases, porque no queremos que perciban a la ciencia como aburrida o difícil. Verán que estas fases ustedes también las han llevado a cabo en su vida cotidiana al resolver una problemática. Vamos a identificarlas. Por ejemplo, Leslie, cuando tienes un problema o un reto que debes resolver o una tarea en la escuela, ¿qué es lo primero que haces? Pues bueno, pienso en el tema y en qué parte específica de ese tema voy a investigar. Muy bien. Correcto. Cuando iniciamos una investigación, lo primero que deben saber es el tema que está involucrado, como el cuerpo humano, la biodiversidad o la célula. Con base en el tema se hará un planteamiento del problema, ¿correcto? Muy bien. Así es. Y en esta primera parte vamos a determinar qué es lo que hay que estudiar, construir o resolver. Para ejemplificar este punto, les comento que uno de los problemas que más preocuparon a las y los estudiantes que nos ven fue el daño que los humanos provocamos a la biodiversidad. ¿Les parece si junto con ellos trabajamos en un proyecto que busque ayudar a nuestras comunidades con este problema? Claro. ¡Excelente! Porque durante las sesiones pasadas reconocimos que hay muchas alternativas de solución, pero quizás las y los estudiantes se pregunten cuál puede ser una alternativa que puedan llevar a cabo. Así es, yo quiero participar en este proyecto. Me gustaría que me pudieran guiar para poder lograrlo, ya que tengo muchas ideas para fomentar en mi comunidad el valor y el reconocimiento de salvaguardar la biodiversidad en nuestro país. ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos sobre biodiversidad en el primer trimestre?
¿Han identificado en su casa, localidad o su colonia alguna acción, suceso o fenómeno que esté perjudicando la biodiversidad en México? ¿Desearían participar en alguna acción que ayude a conservarla? Si su respuesta a las 3 preguntas anteriores fue positiva, entonces en esta sesión los invitamos a participar en el siguiente proyecto. Maestros, yo coincidí en responder afirmativamente las preguntas que comentaron y quisiera enseñarles la situación que me gustaría atender. ¿Puedo presentarles el tema? Claro. Trata sobre el problema de clasificación y reciclaje de la basura en mi comunidad. Leslie, me parece una situación muy interesante la que nos estás compartiendo y creo que después de haberlo analizado, podemos determinar cuál puede ser el tema que guiará nuestro proyecto: el cuidado de la biodiversidad en mi comunidad. Ahora, después de haber planteado nuestro tema, que en este caso está relacionado con el mal manejo de la basura que termina en vertederos y que afecta al medio ambiente, determinaremos cuál será la pregunta que guiará nuestra investigación. Les proponemos que analicen qué acciones se han emprendido en la región donde viven para conservar la biodiversidad. En mi comunidad se estaba realizando una campaña para la clasificación y reciclaje de la basura, pero muchas personas no sabían cómo participar y se desistió en esta propuesta. A mí me gustaría crear una campaña de difusión sobre la importancia de separar, reducir y reciclar la basura. ¡Qué buena idea! Y en esta sesión veremos cómo te podemos apoyar y cómo podemos apoyar a tu comunidad a que realices esta propuesta. Quizás motivaría a nuestras alumnas y alumnos a elaborar su propio proyecto. Después de haber definido el tema a investigar, ¿cómo podríamos continuar? Pues aún tengo muchas dudas sobre cómo desarrollar este proyecto, por lo que me parece que es momento ideal de buscar información. Muy bien. Lo siguiente es buscar la información que necesitarías y que nos ayude a encontrar los datos que necesitamos para poder elaborar nuestro proyecto. Estar informados nos permitirá elegir las actividades más adecuadas, calcular cuánto tiempo le debemos dedicar a cada proceso de la investigación, seleccionar los recursos necesarios y buscar apoyo y efectuar nuestra propuesta para analizar los resultados obtenidos y modificar los aspectos que no nos hayan permitido lograr nuestra meta al 100%. Para poder organizar todo lo que hay que hacer, se sugiere usar un que es la transcripción a tiempos de los procesos y acciones para llevar a cabo un proyecto. Maestros, yo agregué a mi calendario las actividades que debía realizar cada día para no olvidar nada. Miren, ¿qué les parece? Como pueden ver, en las filas de este cronograma se colocó todo lo que nuestro acompañante debe hacer para terminar su proyecto, como determinar el problema, buscar información, organizarla, hacer los experimentos necesarios, solo si el proyecto lo requiere, así como obtener resultados, analizarlos, comunicarlos y hacer una evaluación. Si observan en las columnas de la tabla, se determinaron los días que tardará nuestro acompañante en llevar a cabo cada una de las actividades a realizar. Plantearnos una meta es importante. Claro que sí. Y aunque quizás no todos utilizan un calendario o cronograma como tú, para organizar sus actividades es importante plantear la duración de las acciones necesarias para resolver dicho problema. Es cierto, y un cronograma será una herramienta que nos ayudará en la siguiente fase de nuestro proyecto, a la que llamaremos planeación. Como pueden identificar, hasta este momento hemos hecho lo que ustedes suelen hacer cuando investigan algo que no conocen o resuelven un problema determinado. Exactamente. Comencemos con un tema de interés y continuamos con una interrogante que nos motivó a actuar. Y ahora vamos a planificar nuestras acciones para llegar a la meta. En la planeación de su proyecto, les recomendamos determinar, con ayuda de su cronograma, los tiempos y acciones a realizar. Además de prevenir los recursos, materiales y el apoyo que necesitarán e incluso
la forma en cómo desean comunicar los resultados de su trabajo a su comunidad o a sus compañeras y compañeros, maestras y maestros, ya que como hemos identificado, la ciencia comparte sus hallazgos a la sociedad para que los conocimientos o técnicas sean aplicadas en el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas. Exactamente, maestra. ¿Qué podrías utilizar para poder presentar los resultados de tu investigación? Pues creo que puedo utilizar carteles, infografías o videos. Exacto. Además, puedes apoyarte con la organización de obras de teatro, videoconferencias o compartirlo con tus compañeras y compañeros por los medios que tengan disponibles. Eso sí, siempre tomando en cuenta las medidas de sana distancia junto con las de limpieza y evitando situaciones que puedan llegar a poner en riesgo su salud. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Después de haber planificado y prevenido todo lo necesario para poner en marcha nuestro proyecto, pasaremos a la fase de desarrollo. Y es en esta parte donde vamos a seguir nuestro cronograma, apoyándonos de él, para cumplir con los tiempos estimados y con las actividades planteadas. Maestra, maestro, ¿y qué sucede si durante la investigación ocurre algún imprevisto o nos tardamos más de lo que anotamos en el cronograma? Esa es una muy buena pregunta. Y es cierto, durante un proyecto puede suceder que haya algunas acciones que tarden más de lo esperado o que se les dificulte cumplir. Así que podrán ajustar, reorganizar, corregir o aumentar actividades siempre y cuando no afecte a sus resultados o a la meta que se han propuesto cumplir. Es en esta fase del proyecto donde debemos obtener información pertinente que nos ayude a ampliar el conocimiento de nuestro tema y afinar o mejorar nuestra propuesta de solución. Para ello existen distintas fuentes que podemos consultar y que se llaman fuentes de información. Vaya, me gustaría saber más acerca de las fuentes que existen. Eso me permitiría reconocer a cuál recurrir por mi tema y qué tipo de información puedo obtener. Entonces, acompáñanos a ver el siguiente video. Una fuente de información se entiende como cualquier instrumento o recurso que nos pueda servir para satisfacer una necesidad informativa. Existen dos tipos: las fuentes primarias, que contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Son documentos primarios, libros, revistas científicas y de divulgación de la ciencia, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas o incluso tesis de universidad. Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias, enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Maestra, maestro, y para apoyar a todas las alumnas y los alumnos que nos ven, ¿en dónde más les sugieren consultar información? Si tienen la posibilidad de conectarse a Internet, existen buscadores académicos en los que solo escriben lo que están investigando y les mostrará enlaces a revistas, tesis, artículos científicos e incluso algunos libros electrónicos que pueden consultar de forma gratuita. Y en caso de que no cuenten con este medio, una muy buena forma de obtener información es con nuestra propia comunidad. Pueden entrevistar a personas que conozcan del tema o pregunten a sus papás sobre su experiencia y conocimiento del problema o la solución. Exacto. Incluso pueden investigar en qué trabajan sus familiares. Quizás se dediquen a alguna actividad relacionada con el tema que estén investigando y pueden aprovechar su conocimiento. En esta contingencia pueden realizar videollamadas, mandar correos, mensajes o llamar a sus familiares y preguntarles cómo lo hice yo. Exactamente. Busquen información en libros, revistas, enciclopedias o páginas web. Cuando tengan toda la información, revisen y comparen sus datos. Y si es posible, consulten con su profesora o profesor. En caso de que hayan decidido producir algo, diseñen una estrategia para reunir el material que utilizarán.
Si pueden platicar con su profesora o profesor, les puede orientar sobre cuáles son los más adecuados o útiles según su tema. En caso contrario, analicen qué información ayuda a contestar su pregunta inicial o les aporta algún dato extra que les permita construir lo que se propusieron al inicio. En mi caso, decidí hacer un proyecto científico, por lo que investigué en mi comunidad cuáles han sido las propuestas de las campañas de reuso de materiales. Leslie, también puedes llegar a investigar si hay algún área natural protegida en tu comunidad y qué acciones están realizando para cuidarla. Excelente idea, maestro. Creo que la anotaré en mi cronograma. Les sugerimos tomar evidencias de todo su avance y llevar una bitácora donde registren el procedimiento y todas las observaciones que surjan en el proceso. También es importante que aprendan a elegir solo la información que aporta al problema inicial. Entiendo. Muchos de nosotros acostumbramos tomar toda la información y colocarla para que el trabajo se vea más voluminoso. Así es, y por ello es importante reflexionar sobre si esta información que están colocando es relevante o no. En caso de que no lo sea, lo mejor será descartarla. Tiene razón, maestra. En los proyectos de investigación, la extensión del trabajo no es tan relevante como la calidad de la información. A esta depuración de la información poco relevante lo llamaremos análisis de la información y conclusiones. ¡Excelente! Entonces revisaré mis notas y leeré mi bitácora para elegir solo los datos que le aporten algo importante a mi tema. Les sugerimos organizar la información más importante en cuadros, gráficos o mapas mentales. Así será más fácil interpretarla y presentarla. Maestros, hice este ejemplo. ¿Qué les parece? Excelente diagrama. Elaboren un informe con lo más importante de su investigación. Se pueden guiar con las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las respuestas al problema de la investigación? ¿Qué impacto creen que tendrá en su vida cotidiana y en su comunidad la realización de este proyecto? Yo creo que mi campaña impactará en mi comunidad y les motivará a reducir y reciclar su basura. Ahora que analizaron las respuestas a las preguntas anteriores y que escribieron lo más relevante en su cuaderno, lo anotado serán sus conclusiones. De ser posible, coméntenlas con su profesora o profesor. Se acerca el momento de presentar el proyecto. En esta etapa expongan la importancia de haber realizado su trabajo, cuál fue su propósito, cómo se desarrolló, qué resultados obtuvieron y a qué conclusiones llegaron. Para ello, piensen en una exposición general seguida de otras actividades como una obra de teatro, un programa de radio, un periódico mural o una videoconferencia. Usen material visual y, si es pertinente, hagan demostraciones experimentales o de sus productos. Al final de su exposición, organicen una sesión de preguntas y respuestas para aclarar las dudas de sus compañeras y compañeros y escuchen comentarios que ayuden a mejorar los trabajos posteriores. No olviden que los proyectos también son oportunidades para aprender sobre el trabajo personal y sobre las áreas de oportunidad que se deben atender para mejorar. Con estos aprendizajes, ¿podrán realizarlos mejor? La evaluación de su trabajo es una ocasión para ser autocríticos y aprender de los aciertos y de los errores. Pueden analizar cuánto aprendieron contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo lo resolvieron? ¿Cómo mejorarían su progreso? Las voy a anotar y a responder con mucha honestidad para ver cómo fue mi aprendizaje y poder mejorar. Además, necesito identificar de qué forma mi propuesta está ayudando a mi comunidad. Creo que solo debo hacer algunos cambios. Como pudieron identificar en esta sesión, el proyecto escolar es una oportunidad única para poder desarrollar nuestras habilidades, aplicar nuestros conocimientos, mejorar nuestras actitudes y valores en torno a la resolución de una problemática que afecte a nuestro ámbito personal, familiar, escolar o social.
En esta sesión los maestros nos guiaron por el proceso de construcción de un proyecto y nos dieron algunas sugerencias que ustedes pueden retomar y modificar según su interés y su contexto. Les comentamos que a partir del siguiente aprendizaje que se abordará, llevaremos a cabo un proyecto que nos permita conocer y explicar la estructura, funcionamiento y características de la célula. Esperamos que puedan acompañarnos a desarrollar este proyecto que los docentes de Biología en Aprende en Casa 2 deseamos desarrollar con ustedes. Ahora los retamos. En su cuaderno anoten como título Elaboración de proyectos y coloquen los datos que ya tienen. En este caso, el planteamiento del problema será ¿cómo elaborar un modelo de célula con materiales de fácil adquisición? Esperemos que nos acompañen en las siguientes sesiones, pues en ellas tendrán orientaciones para el desarrollo del proyecto. Al final, ustedes podrán tener su modelo terminado, que será el producto de este proyecto. Maestros, ¿les puedo presentar el avance de mi proyecto? Lo primero que viene a la mente al hablar de basura es una serie de olores y texturas indeseables que surgen de cualquier residuo que se considera inservible o que se tiene intención de desechar. Lo que inmediatamente pensamos hacer con ella es entregarla a los encargados de recolectar basura para deshacerse del problema, olvidándonos de él. Pero sabemos poco sobre la forma en que se transporta, separa, trata y hasta se utiliza. Y a la mayoría le preocupa todavía menos lo que representa en contaminación y daño al medio ambiente. Por lo general, los residuos domésticos son llevados a tiraderos a cielo abierto y a medida que aumenta el volumen de basura, la descomposición de desechos orgánicos genera la emisión de metano, producto de la descomposición de materia orgánica, que contribuye hasta 30 veces más que el dióxido de carbono en el problema del calentamiento global. Además, se generan residuos líquidos llamados lixiviados, que contienen sales y metales pesados que pueden ser muy tóxicos y afectar seriamente el ambiente, sobre todo si se filtran a aguas superficiales o subterráneas, contaminando suelos y aguas, matando a muchos seres vivos. Por lo que resulta una prioridad emprender acciones que nos ayuden a cuidar a la biodiversidad, que es afectada no solo por su cercanía con estos lugares que acumulan basura, sino porque los desechos pueden llegar a cualquier ecosistema. Ahora que ya hemos llegado al final de nuestro proyecto, nos queda designar la palabra que deberá ser agregada a su abecedario biológico. Creo que ya saben qué palabra se puede integrar, ¿cierto? Maestra, maestro, creo que la palabra que las alumnas y los alumnos pueden agregar es proyecto escolar. Les invitamos a integrarla, definirla y a recordar la finalidad y ventajas de esta forma de trabajo. Es momento de despedirnos. Fue un gusto estar en esta sesión con ustedes. Soy Leslie y estuve en compañía de los maestros Graciela Sánchez Venancio y Enrique Acevedo Herrera. Fue un gusto ser parte del equipo que les ayudó a adquirir nuevos aprendizajes a distancia en esta estrategia llamada Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.